Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. ¿Quién fue Juan? 6 datos que no conocías acerca de este apóstol. El apóstol Juan fue uno de los que más cerca estuvo de Jesús. Realmente amaba al Señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor de Dios. Conoce estos curiosos datos sobre su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan fue uno de los más cercanos a Jesús. Al ser testigo de uno de los milagros del Señor, Juan decide dejarlo todo para seguirle. Realmente amaba al Señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor de Dios. Como los demás apóstoles, sufrió mucho bajo las persecuciones de ese tiempo, pero Dios lo acompañó hasta su vejez. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Juan fue el más joven de los 12 discípulos, fue conocido como el discípulo amado, a quien Jesús le puso el apodo Hijos de Trueno, junto a Jacobo. Él fue el único de los 12 apóstoles que no sufrió el martirio. Fue el autor del Evangelio y las epístolas que llevan su nombre, junto al Apocalipsis. Pescador de profesión junto con Pedro y Andrés. Su hermano Jacobo también era uno de los 12 y un dato no menor, es que Juan fue primo de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Los padres de Juan eran Zebedeo y Salome. Varios pasajes en los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con buenos recursos. Zebedeo, un pescador, le iba lo suficientemente bien para poder emplear a otros. También su madre apoyaba el ministerio de Jesús con sus bienes. Algunos creen que Salome era hermana de María, la madre de Jesús, por lo cual Juan y Jacobo eran entonces primos hermanos del Señor y de Santiago. También era pariente de Juan el Bautista, del cual Juan fue discípulo antes de seguir a Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado. Según el libro Hecho de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Juan el apóstol en espera en oración ya como uno de los máximos referentes de la primera comunidad junto a Pedro. Juan acompañó a Pedro, tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén como en su viaje de predicación a Samaria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, sin duda, conocía a Jesús, pero no fue hasta el milagro de la pesca milagrosa que decide dejar todo y seguir a Jesús. El milagro lo dejó pasmado y sorprendido, y Pedro y Jacobo también fueron llamados al ministerio ese día. Estos 3 se convirtieron en el grupo íntimo de Jesús que tuvo el privilegio de estar presente en algunos milagros de los cuales nadie más fue testigo, tal como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. A Juan también se le conoce por la forma en que habla del amor, el tema central de las 3 epístolas que escribió. A Juan también le podemos atribuir el título de profeta, pues el libro de Apocalipsis contiene revelaciones críticas acerca de los últimos tiempos, dadas al apóstol mientras estaba en la isla de Patmos. San Juan, apóstol y evangelista. 20 años tendría escasamente San Juan cuando Jesús le llamó. Fue, sin duda, el más joven de los discípulos y menor que el maestro en una buena docena de años. Ribereño del lago de Tiberíades, ni su género de vida como pescador, ni aquella fogosidad juvenil que le mereció el título de Boanerges, hijo del trueno, compartido con su hermano Santiago el Mayor, ni su actividad apostólica en los tiempos heroicos de la primitiva iglesia palestinense, ni su longevidad casi centenaria, la cual supone una constitución somática vigorosa, ni la intrepidez con que defendió, frente a herejes gnósticos, llamándoles anticristos, la verdadera fe en Jesús Dios hombre, ni la densidad sublime de su teología y de su mística, basadas. Sin embargo, en la realidad histórica, nada de esto autoriza esa figura de jovencito blandengue, casi femenil, sino enfermizo, tantas veces representada por un arte iconográfico que parece ignorar los datos bíblicos. El discípulo más amado por Jesús.
Si Juan fue el discípulo a quien amaba Jesús, y el más joven de los apóstoles, fue también el pescador robusto y vigoroso, el mozo equilibrado y sereno que respetuosamente sabe quedarse en segundo lugar cuando acompaña a Pedro, el hombre varonil a quien Jesús confía de por vida su propia madre como herencia, el teólogo que, sin perder el contacto con la tierra, sabe elevarse a tales cumbres teológicas como ningún otro escritor neotestamentario, ni siquiera San Pablo. Todo ello supone una personalidad riquísima en cualidades humanas y una entrega interna y externa, total y decisiva, al amor y al servicio del Maestro. 2 etapas conócense de su vida, separadas por un largo silencio de casi medio siglo. Los detalles de la primera quedaron consignados en los libros sagrados del Nuevo Testamento, los de la segunda, en la más estricta y depurada tradición contemporánea. Entre ambas, la carencia de datos durante ese prolongado silencio. Respecto de la primera etapa sabemos que Juan era de Betsaida, a orillas del lago, patria también de Pedro. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé, hermana de San José. Los hijos de este matrimonio, Santiago y Juan, fueron pescadores, como su padre, pero no de condición precaria, puesto que tenían a su servicio jornaleros, poseían barca propia, pescaban al copo con amplia red barredera. Y su madre era una de aquellas piadosas mujeres que con sus bienes sufragaban las necesidades materiales del Maestro. Juan, su hermano Santiago y su amigo Pedro formaban el grupo predilecto de Jesús. Los 3 fueron testigos directos de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús en el Tabor, de su agonía en Getsemaní. Jesús tuvo tal predilección por Juan que éste se señalaba a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. En la noche de la cena reclinó su cabeza sobre el costado del Maestro y fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz, a quien Jesús agonizante dejó encomendada su divina madre. Encargado, junto con San Pedro, de la última cena, su amistad con Pedro fue de siempre. Paisano suyo y compañero de pesca, ellos 2 fueron los encargados por Jesús de preparar la última cena pascual. También fue Juan, seguramente, el que introdujo a Pedro en la casa del sumo sacerdote durante la noche de la pasión. Y en la mañana de la resurrección ambos comprueban juntos que el sepulcro está vacío. Juntos aparecen también en la curación del paralítico por Pedro, en la detención y en el juicio sufrido ante el Sanedrín, y en Samaria, a donde van en nombre de los 12, para invocar allí, sobre los ya creyentes, al Espíritu Santo. Y cuando San Pablo, allá por el año 49, vuelve a Jerusalén al final de su primera expedición misionera, encuentra allí a Pedro y a Juan, a quienes califica de columnas de la Iglesia. La segunda etapa de su vida coincide con el último decenio del primer siglo de nuestra era poco más o menos. Juan es ahora el oráculo de los cristianos de la provincia romana de Asia, es decir, del litoral egeo y parte de tierra adentro de la actual Turquía. El centro de su actividad apostólica es siempre Éfeso. Él mismo nos dice en el Apocalipsis que estuvo desterrado en Palmos por haber dado testimonio de Jesús. Esto debió de acontecer durante la persecución de Domiciano, años 81 a 96 DC. Su sucesor, el benigno y ya casi anciano Nerva, a 96 a 98, concedió una amnistía general, en virtud de la cual pudo Juan volver a Éfeso. El Apocalipsis y las 3 cartas de Juan atestiguan igualmente que su autor vive en Asia y que goza allí de extraordinaria autoridad. Y no es para menos. En ninguna otra parte del mundo civilizado, ni siquiera en Roma, quedaban ya apóstoles supervivientes, y sería de ver la veneración que sentirían los cristianos de fines del primer siglo por aquel anciano que había oído hablar al Señor Jesús, y le había visto con sus propios ojos, y le había tocado con sus manos, y le había contemplado en su vida terrena y ya resucitado, y había presenciado su ascensión a los cielos. Por eso el valor de sus enseñanzas y el peso de sus afirmaciones por fuerza había de ser excepcional y único. Y en este anciano, que al parecer jamás iba a morir, eso anhelaban, y en parte, creían los buenos hijos espirituales del apóstol viendo su longevidad, encontraban aquellas comunidades cristianas un manantial inagotable de vida en Cristo. De él dependen, en su doctrina, en su espiritualidad y en la suave unción cristocéntrica de sus escritos, los santos padres de aquella primera generación postapostólica que le trataron personalmente o se formaron en la fe cristiana con los que habían vivido con él, como San Papías de Hierápolis, San Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía y San Ireneo de León, y son estos precisamente las fuentes de donde dimanan las mejores noticias que la tradición nos transmitió acerca de esta última etapa de la vida del apóstol. A las persecuciones más o menos individuales de Nerón siguióse, bajo Domiciano, una persecución en toda regla.
el inmenso poder del divinizado César romano se propone aniquilar la inerme esposa de Cristo. La bestia contra el Cordero. Y, para colmo, el cúmulo de herejías que entraña el movimiento religioso gnóstico, nacido y propagado fuera y dentro de la Iglesia, intenta corroer la esencia misma del cristianismo. Triste situación la de este nonagenario sobre cuyos hombros pesa ahora, por ser el único superviviente de los que convivieron con el Maestro, el sostenimiento de la fe cristiana. Pero Dios le concedió, providencialmente, tan largos años de vida para que fuera el pilar básico de su Iglesia en aquella hora terrible. ¿Cómo murió? Con su predicación y sus escritos quedaba asegurado el porvenir glorioso de la Iglesia, entrevisto por él en sus visiones de Patmos y cantado luego en el Apocalipsis. Cumplida su obra, el santo evangelista murió ya casi centenario, sin que sepamos la fecha exacta. Fue al final del primer siglo o muy a principios del segundo, en tiempos de Trajano. Entre estas dos etapas de la actividad apostólica de San Juan existe la gran laguna de un silencio prolongado. Desde el año 49, cuando San Pablo le encuentra todavía en Jerusalén, siendo allí columna de la iglesia palestinense, hasta cerca del año 90, cuando fue desterrado a Patmos, nada se sabe de él. ¿Dónde estuvo? ¿Qué iglesia se evangelizó? Quizá los hechos hayan de explicarse así. Entre el año 66 y el 68 sucedieron muchas cosas que pudieron motivar la marcha de San Juan a Éfeso. Por de pronto, la Santísima Virgen, encomendada a los cuidados filiales de Juan, había volado ya en cuerpo y alma a los cielos. Por otra parte, comenzaba en el 66 la espantosa guerra judía que terminaría con la destrucción de Jerusalén por el ejército romano, y, en conformidad con el aviso previo de Jesús, los cristianos de la ciudad santa se dispersaron de antemano y se situaron en otras regiones. Ya no era, pues, necesaria la presencia de Juan en Palestina. Además, hacia el año 67, Pablo, el gran evangelizador del mundo greco-romano, que había permanecido en Éfeso más tiempo que en ninguna otra ciudad del imperio, había sido decapitado en Roma. Como dejar abandonada a sí misma la región de Asia, que por su situación, su cultura helenística y por el estado florecientísimo de sus comunidades, amenazadas de las nuevas corrientes heréticas, podía considerarse como el centro vital de irradiación cristiana. Las circunstancias de Éfeso reclamaban la presencia de un apóstol que, como Juan, continuara en Asia la siembra de Pablo y fecundara su desarrollo doctrinal. Para tal obra nadie más a propósito, y quizá ya el único disponible, como aquel animoso Boanerges, el cual, por otra parte, había calado tan hondamente en la comprensión del misterio de Jesús. Estos hechos motivaron seguramente el traslado de Juan a Éfeso para ejercer allí su actividad misionera, plasmada luego en sus escritos. Pero el Juan misionero queda como empequeñecido por el Juan escritor. Si con su palabra hablada fue el oráculo del Asia durante muchos años, con sus escritos es y seguirá siendo, a través de los siglos, el teólogo y el místico, por excelencia, el águila de los evangelistas, la antorcha que ilumina con claridades celestiales el futuro terrestre y eterno de la Iglesia. 3 son las obras salidas de su pluma incluidas en el canon del Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas que llevan su nombre. Los escritos de San Juan son ya el final de los libros sagrados, el último estadio del fieri de la Iglesia naciente, la madurez definitiva de la revelación. Con media docena escasa de ideas, pero cargadas de una densidad teológica inagotable, Juan desarrolla el tema central y aún único de sus escritos, enseñarnos quién es y qué es Jesús, Dios hombre, luz, vida, verdad y amor. Los escritos de San Juan son, esencialmente cristocéntricos. Su finalidad es revelarnos las riquezas que se encierran en la persona de Jesús. Su tema central es Jesús, quien, por ser tan realmente hombre y tan realmente Dios, es el revelador del Padre. Y es por eso la luz del mundo, y la vida de los hombres, y la clave del universo, que en él encuentra la razón de su existencia y de su destino, el evangelista de la universal misión de María. Juan es, por último, el evangelista de la universal misión maternal de María. Aún prescindiendo de la parte que él pudo tener en transmitir las noticias recogidas en San Lucas sobre la infancia de Jesús, el evangelista San Juan, que tanto simbolismo sabe descubrir en los principales milagros de Jesús, coloca a la Santísima Virgen en el milagro de Caná y al pie de la cruz, principio y fin de la vida pública de Jesús, como para indicar la presencia permanente de María en la obra de su Hijo y su solícita colaboración maternal. Con él, hay anécdotas simpáticas, aunque históricamente no del todo seguras, que confirman la amabilidad de este santo anciano,
junto con su natural viveza de carácter y el amor en Cristo que a todos profesaba. Cuentan de él que, como descanso para su espíritu, le gustaba entretenerse en acariciar a una tortolilla domesticada que tenía. Buen precedente para San Francisco de Asís. En cierta ocasión, narra San Ireneo, habiendo ido el bienaventurado apóstol a bañarse en los baños públicos de Efeso, vio que en ellos estaba el hereje Cerinto, e inmediatamente, sin haberse bañado, salióse fuera diciendo: huyamos de aquí. No vaya a hundirse el edificio por estar dentro tan gran enemigo de la verdad. En cambio, habiendo sabido que un joven cristiano, educado con miras al sacerdocio, dio luego tan malos pasos que acabó en jefe de bandoleros, hízose llevar el santo hasta el monte que al ladrón servía de guarida, y, corriendo tras él y llamándole a grandes voces: hijo mío, logró rescatarle para Cristo. Algunos autores de los primeros siglos cuentan que San Juan resucitó en cierta ocasión a un muerto, pero el milagro principal fue el sucedido en su propia persona. Refiere Tertuliano que, llevado el apóstol a Roma poco antes de su destierro a Palmos, fue sumergido en una tinaja de aceite hirviendo, de la que salió totalmente ileso y pletórico de renovada juventud. Hay quien pone en duda la historicidad de este hecho, porque ni consta que San Juan estuviera alguna vez en Roma ni de tal milagro se hacen eco los escritores que le conocieron, mientras que Tertuliano, de la Iglesia de África, difícilmente podía tener información segura. Con todo, la Iglesia romana celebra esta fiesta en su liturgia bajo el título de San Juan Anteportam Latinam. Una leyenda curiosa recogió San Agustín. En el sepulcro del santo apóstol, dice, se ve moverse la tierra sobre la parte correspondiente al pecho, como si el cuerpo allí sepultado respirara todavía o palpitara aún su corazón. Simple leyenda desde luego. Pero lo que no es leyenda sino realidad, es que el corazón del santo evangelista sigue palpitando en sus escritos, y que esas palpitaciones son de amor, de admiración, de arrobamiento ante la persona de Jesús, que fue para él la gran revelación de su vida y el centro de su vivir. Y Juan quería que lo fuera también para todos los hombres. Porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Él es la luz, y la verdad, y la vida, y el amor.